Hola, ¿qué tal, querida familia? Qué bueno poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Les habla su amigo y servidor, Teodomiro Carvajal. Soy ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Actualmente estoy trabajando con la Asociación del Noreste Colombiano. En este momento nos encontramos trabajando con el distrito de Ocaña Norte. Es para mí un privilegio, de verdad, poder hablarles el día de hoy. Quiero agradecerles al pastor Daniel Borjas por la oportunidad que me dio, por la invitación que me extendió. También agradecer y saludar a todos mis hermanos allá en la iglesia virtual de Santa Marta y a todos aquellos amigos y hermanos que siguen esta transmisión, no solamente en todo Colombia, sino también en diversos países. Bueno, ya tenemos varios días sin poder congregarnos en nuestros templos. De verdad que ya nos hace falta, es una necesidad que tenemos. Pero mientras tanto, agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de poder usar estos medios digitales para compartir la palabra de Dios, para alimentarnos espiritualmente y congregarnos en nuestros hogares. El día de hoy quisiera compartir un tema con ustedes que he titulado Es hora de orar. Sí, familia, estamos viviendo en época de crisis, en época de una terrible peste pandemia. Y en estos momentos, cuando muchas personas tratan de encontrar una respuesta, un alivio para esta situación, mi reflexión, la que me ha llevado la palabra de Dios, es que ha llegado la hora de orar. Recordemos que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos ver en cada problema una invitación a orar. El Señor nos ha dicho que debemos buscar su rostro en oración. Ahora, ¿por qué debemos orar? Bueno, voy a recordarles algunas razones que la Biblia ya nos había dejado escrita, por las cuales usted y yo tenemos que empezar a orar. La primera de ellas se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 en adelante. Un texto muy conocido por nosotros. Allí se encuentra el diagnóstico que el testigo fiel y verdadero realiza a la iglesia de la Odisea, la iglesia que usted y yo representamos hoy en día. Dice allí, versículo 15 en adelante: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es fuerte este texto, como el testigo fiel y verdadero, como Cristo Jesús nos da un diagnóstico de nuestra deplorable situación, ¿sí? Es una condición de tibieza espiritual, de indiferencia por las cosas sagradas, una falta de fervor, de devoción, de poder. Familia, debemos orar porque estamos tibios espiritualmente y solo Dios puede ayudarnos por esta condición. Pero ¿por qué más debemos orar? Pienso que otra de las razones por las cuales usted y yo debemos orar, buscar de Dios, es porque nos falta poder. Mira, familia, la deficiencia más grande de nosotros como iglesia hoy en día es nuestra falta de poder. No son los programas, no son las estrategias, no son los materiales o las ideas, porque tenemos mucho de eso. Es la falta de poder. Y este poder no nos va a llegar sino en respuesta a la oración ferviente. Debemos orar porque también necesitamos un reavivamiento y una reforma. La escritora Elena de White, en su libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 141, nos dice: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio, y procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Sí, la mayor y más urgente de nuestras necesidades, querido hermano y amigo, es reavivar esa piedad tal como la tenía la iglesia primitiva, y procurarlo. Esa es la tarea que debemos estar empeñados en este momento. Ahora, más adelante ella dice
que solamente Dios ha prometido concedernos esa bendición solo en respuesta a la oración. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un revivamiento. Solo con oración vendrá el revivamiento y la reforma que durante tanto tiempo hemos anhelado. Pero ¿por qué más debemos orar? Mire, familia, es interesante que nosotros a veces estemos encontrando muchas razones por las cuales tenemos que hacer una cosa. Y yo creo que una sería suficiente, y es porque Dios lo ordena, ¿sí? ¿Por qué debemos orar? Porque Dios lo ordena. Y quisiera invitarle para que me acompañen ustedes al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, porque vamos a estudiar ese texto esta mañana. Allí no solamente encontramos el mandato de Dios de orar, sino también encontramos las razones que Él nos ha dejado o las condiciones que Él ha establecido bajo las cuales se ha comprometido a escuchar nuestra oración, atender nuestra plegaria, suplir nuestra necesidad. Segunda de Crónicas 7 nos narra aquel momento cuando Salomón construyó ese magnífico templo a Dios. Después de una hermosa ceremonia donde se manifestó la gloria de Dios, entonces esa noche el Señor se le apareció a Salomón, hizo un pacto con Salomón, ¿sí? Lo podemos leer desde el versículo 11. Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 en adelante, y dice: Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, y fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire qué interesante. El Señor dice que había escogido esa casa, la había elegido para morar allí. Pero quizás llegaría un momento en que las cosas se pondrían muy difíciles para Israel. Ellos podrían buscar ayuda en Dios a través de la oración, y Dios se compromete en que Él respondería. Ahora, me gusta mucho porque aquí no solamente me dice que Dios va a responder, sino me dice en qué es que Él se ha comprometido. Familia, Segunda de Crónicas 7:14 me gusta porque empieza hablándole al pueblo de Dios. Sí, mi pueblo, sí, aquello sobre el cual mi nombre es invocado. No sé si usted lo ha captado, pero aquí Dios le habla a usted, me habla a mí. Este pasaje he escuchado algunas veces algunos predicadores que lo aplican a aquellas personas que no conocen a Dios, diciéndole que busquen de Dios. Pero el Señor aquí le está hablando es a su pueblo, le está hablando a su heredad, le está hablando a aquellos que creen, que profesan su nombre. Y comienza diciendo una cláusula condicional pequeña de 2 letras, muy interesante. Sí, ¿sabe? Esta cláusula me habla de potencialidad, de posibilidad. ¿Cuán diferentes serían las cosas si tan solo se siguiera cierto curso de acción? Aquí me habla de la ley causa y efecto. Sí, si tan solo hubieras llegado 5 minutos antes, aquel autobús no te hubiera dejado. Si tan solo hubieras estudiado y te hubieras preparado para el examen, no hubieras perdido esa evaluación. Si tan solo aquel muchacho en el tiempo de su juventud hubiera sido más diligente, hubiera ahorrado, se hubiera preparado, quizás no estuviera pasando tantas necesidades. Sí, ¿sabe? Dios promete unos resultados aquí si tú y yo estamos dispuestos a cumplir con determinado curso de acción, a cumplir con estas condiciones que Él ha establecido. ¿Y a qué es lo que Dios se compromete? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Mire, son 3 cosas, me llama mucho la atención, dice allí la última parte.
Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si usted cumple las condiciones, yo voy a oír desde los cielos. ¿Sabe qué significa eso, familia? Oír desde los cielos, el Señor dice, yo me comprometo a prestarte atención, a atenderte, a escuchar tu caso. Yo no sé si en este momento yo estaré predicando para alguna persona que necesita desesperadamente que Dios le escuche, que Dios le atienda, que Dios le preste atención. Quizás le has pedido y le has suplicado en muchas ocasiones, pero parece que Dios está muy ocupado, parece que en la línea hay interferencia. Pues el Señor aquí se compromete a escuchar, pero solo si usted cumple ciertas condiciones. Yo no solamente dice oiré desde los cielos, también dice perdonaré sus pecados. El Señor también se compromete en aliviar, en liberar, en exonerarnos del castigo. El pecado nos trae mucho dolor y sufrimiento. Toda esta situación terrible que estamos viviendo no es sino consecuencia del pecado. El Señor promete aliviarnos de las consecuencias del pecado, pero solo si usted y yo cumplimos con las condiciones. También el Señor nos dice allí, y sanaré su tierra. Era un pueblo agricultor, dependía de la agricultura, así que el que la tierra estuviera sana, estuviera productiva, fuera próspera, era algo muy importante para ellos. El Señor promete volverle la sanidad, la prosperidad a esa tierra. Yo no sé qué necesitas que el Señor te ayude, te fortalezca, te restituya. Pero el Señor quiere hacerlo. Pero recuerde que esto que el Señor quiere hacer está condicionado por este sí. Si tú cumples esas condiciones, entonces me comprometo en atender tu caso, en resolver tu problema y tu situación. ¿Quieres que Dios te escuche? ¿Quieres que Dios te atienda? ¿Quieres que Dios te alivie? ¿Quieres que Dios te restituya quizás lo que el enemigo te ha quitado? Entonces acompáñeme y juntos estudiemos cuáles son estas 4 condiciones que el Señor ha establecido aquí en 2 de Crónicas 7:14, bajo las cuales Él va a responder nuestra plegaria, suplir nuestra necesidad. Mire, la primera condición dice, si se humillare mi pueblo. Esta palabra no es muy popular hoy en día, humillarse. ¿De qué me está hablando aquí? Miren, me llama la atención lo que significa esta palabra, humillarse en hebreo. Es caná. Caná me habla de doblar rodilla, de rebajarse, de someterse, de estar debajo de alguien, de estar subyugado, de obedecer a alguien, de estar sometido a alguien, de hacer lo que esa persona quiere. Mi querida familia, cuando yo voy a la Biblia encuentro en varios lugares que el Señor en varias oportunidades le pidió a su pueblo o a algunos personajes que hicieran cosas que eran realmente ilógicas, absurdas. Si usted me acompaña al libro de Josué capítulo 6, usted va a leer una historia muy interesante allí. El pueblo de Israel había llegado a la tierra prometida. Se estaba preparando para empezar a conquistarla, pero había una ciudad que parecía inexpugnable, muy difícil de tomar, muy grandes murallas, tenían grandes murallas. Josué consulta al Señor. Yo me imagino los militares llegando allí y preguntándole, los capitanes, los generales, diciéndole, mira Josué, dinos, ¿cuál es la estrategia de la batalla? ¿Qué vamos a hacer en este momento para ir y tomar esa ciudad? Y Josué le responde y les dice, he consultado con Jehová y él ya me dijo la estrategia. Por favor, vamos a irnos y vamos a marchar allí en derredor de la ciudad. Vamos a rodear la ciudad una vez al día por 6 días. Y nadie va a hablar, nadie va a gritar, solamente los sacerdotes que van allí delante tocarán las bocinas. Parecía algo muy extraño. Pero el 7º día dice, nosotros daremos 7 vueltas. Y cuando al final estos sacerdotes toquen la bocina, entonces todo el pueblo dará un grito y el Señor nos dará la ciudad. Y así lo hicieron.
Si yo fuera sido uno de esos soldados, me hubiera sentido muy en ridículo haciendo algo tan absurdo como esto. Pero familia, funcionó. Eso es lo más interesante de esto, que funcionó. Y si usted va al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, otra historia interesante. Viene un personaje desde tierras muy lejanas, Naamán, quiere ser sano. Y cuando va al sacerdote allí, al profeta, Eliseo lo que le dice es: el Señor me ha ordenado que tienes que ir y tienes que bañarte en el Jordán. Y le enoja tanto a Naamán que dice: ¿acaso Habana y Farfar no son los mejores ríos de Damasco? Mucho mejor que este riachuelo del Jordán. ¿Por qué tengo que hacerlo? Los soldados le convencieron y le dijeron: pero mi señor, no es gran cosa la que te está pidiendo. Quizás no pierdes nada intentándolo, hazlo. Y así lo hizo, se sumergió 7 veces y salió sano de su enfermedad. Familia, es que eso es humillarse. Humillarse es hacer las cosas como Dios las quiere. Humillarse es hacer las cosas como Dios las manda y las ordena. Y por eso lo primero que aquí dice es: si se humillare mi pueblo. Pero familia, tristemente vivimos en una época donde las personas no quieren humillarse delante de Dios. No quieren hacer las cosas como Dios les manda, como Dios les dice, les ordena. Quieren que su perspectiva, que sus gustos, que su punto de vista predomine por encima de la palabra de Dios. Y aún así queremos que Dios nos escuche, que Dios atienda nuestro caso. La segunda condición bajo la cual Dios se ha comprometido en escucharnos, la encontramos allí mismo, y dice: si oraren. Parece que es absurdo orar, claro, los cristianos oramos, diremos. Pero familia, es bueno recordar que orar es algo mucho más que repetir una fórmula, repetir unas palabras ya aprendidas. Es mucho más que rezar. En 1 de Samuel capítulo 1 hay una historia bien interesante de una ocasión en que parece que en el pueblo de Dios ya nadie oraba. Porque va una dama y esta mujer va al templo y decide ese día orar. Y cuando entra el pastor de esa iglesia se encuentra tan confundido porque se le había olvidado cómo era una persona orando, que cuando ve a esta mujer llama a los diáconos y le dice: por favor, sácame esta mujer de aquí, está borracha, está ebria, no entiendo lo que está haciendo. Y Ana, que era esta mujer, le dice: mi señor, yo no estoy ebria, es que soy una mujer muy atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Sí, familia, orar es eso, es derramar el alma delante de Dios. Nuestra hermana Elena de Guay, en su libro El Camino a Cristo, página 93, nos dice: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que Dios necesite esto para que sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. Porque la oración no baja a Dios hacia nosotros, sino antes bien nos eleva hacia Él. Eso es la oración, es desahogarnos delante de Dios. Pero familia, muchos de nosotros necesitamos aprender a orar, aprender a conversar con Dios. El tercer paso, o la tercera condición que el Señor ha dejado bajo la cual se compromete en escucharnos es, dice: si buscaren mi rostro. Esta es una expresión bien interesante. Cada vez que la Biblia habla de buscar el rostro de Dios, me habla de procurar la presencia de Dios, la compañía, la amistad de Dios. Me habla de una persona que procura tener acceso a Dios mismo, buscar el rostro. Hay un escritor por allí que dice que el secreto de los cristianos de éxito radicó en que han tenido una dulce locura por Jesús. Sí, mi familia, buscar el rostro de Dios. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Quizás Salmo capítulo 42, versículo 1 y 2 nos dé una pista. Allí dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
Esto es buscar el rostro de Dios, es tener hambre y sed de estar en la presencia de Dios, es tener una terrible necesidad, un anhelo ardiente de estar en compañía de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tengo hambre y sed de la presencia del Dios vivo, dice el salmista. Por cierto, ¿qué buscas en tu vida? ¿Cuál es el anhelo en tu vida? Muchos de nosotros tenemos hambre y sed, pero de dinero, hambre y sed de poder, hambre y sed de comodidad, hambre y sed quizás de muchos placeres, pero ¿quién tiene hoy hambre y sed de estar en la presencia de Dios? Si buscar en mi rostro, dice el Señor. Y la cuarta condición que el Señor nos dice aquí es: si se convirtieren de sus malos caminos. Mire, familia, estamos viviendo un tiempo bastante interesante, donde las personas queremos que Dios haga muchas cosas. Anhelamos y suplicamos al cielo porque Dios realice muchos cambios. Queremos que cambie la economía, queremos que cambie esta circunstancia, por favor, detenga esta peste. Queremos que cambie a mi esposa, a mi esposo, queremos que cambie a nuestros hijos, queremos que cambie a nuestros pastores, pero muy poco le pedimos a Dios que cambie nuestra vida, ¿sí? Aquí cuando me habla de cambiar, me habla de arrepentimiento, me habla de dar esa media vuelta, de dejar de avanzar en la dirección en que vamos, cambiar de lugar y empezar a ir en la dirección correcta. Elena de White, en su libro Deseado de todas las gentes, página 143, nos dice: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva sale. Ese cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Familia, el verdadero arrepentimiento significa cambio. Es más que sentir simple dolor o remordimiento por el mal que yo he realizado. El verdadero arrepentimiento involucra un cambio de corazón, no un simple cambio de opinión. El problema es que muchos de nosotros, cuando conocimos a Dios, cuando conocimos su palabra, tuvimos un cambio de opinión, pero no hemos todavía cambiado el corazón y la vida. Si se convirtieren de sus malos caminos. Queremos avanzar y seguir en los malos caminos y queremos que Dios me responda. Pero familia, mientras usted y yo andemos en la senda equivocada, Dios no puede respondernos, Dios no puede atender nuestro caso. Aquí están las 4 condiciones bajo las cuales el Señor ha prometido escuchar la oración. No es suficiente orar. Hay que cumplir estas condiciones. Quizás esta es la razón por la cual desde que empezó toda esta situación, miles y millones de personas se encuentran orando, clamando a Dios. Las autoridades civiles en diversos lugares nos han llamado a que tenemos que orar. Y muchas personas están orando, pero Dios no nos ha respondido. ¿Por qué? Quizás porque pocos estamos cumpliendo estas condiciones. Sí, todos ven la importancia de que Dios intervenga urgentemente, pero ¿quién está cumpliendo estas condiciones? ¿Quién está interesado en conocer bajo qué condiciones Dios se ha comprometido en responder la oración? Si se humillare, si orare, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, y solo entonces es cuando cumpliré mi palabra, cuando voy a atender tu caso, cuando voy a escuchar tu plegaria, cuando te voy a prestar atención, cuando voy a aliviarte, cuando voy a exonerarte del castigo, cuando voy a restituirte, a fortalecerte. Solo entonces cuando tú cumplas las condiciones. Sí, mi familia, estamos viviendo en tiempo de crisis. Son tiempos muy difíciles y necesitamos orar,
pero lo más importante, necesitamos que Dios escuche estas oraciones y responda a estas oraciones. No basta con orar. Lo más hermoso sería que tuviéramos oraciones efectivas, con verdaderas respuestas de Dios. Pues entonces el Señor aquí nos ha dejado no solo el mandato y la promesa de escuchar nuestras oraciones y responderlas, sino también las condiciones bajo las cuales Él nos va a responder. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces y solo entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está, familia, la promesa. Y esa promesa está vigente. Sí, son tiempos difíciles. Y como estos tiempos difíciles han llegado, familia, yo digo que es hora de orar. Como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ya ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este año, familia, ha sido quizás uno de los años más difíciles para la humanidad desde hacía mucho tiempo. Terribles cosas han pasado, estamos viviendo y todavía nos esperan muchas más por delante. Es hora de orar. Ahora está más cerca la salvación que cuando creímos. Cristo Jesús está viniendo y es hora de orar. Porque solo en respuesta a la oración es como Dios se ha comprometido en hacer ciertas cosas, en cumplir con ciertas cosas. Es solo en respuesta a la oración como familia vamos a tener el tan anhelado reavivamiento y reforma que necesitamos. Es solo en respuesta a la oración como la iglesia se llenará de poder. Usted y yo nos llenaremos del poder del Espíritu Santo para salir y predicar la palabra de Dios. Es solo a través de la oración, mi querido amigo, mi querida amiga, como Dios va a resolver su caso, como Dios va a atender su situación, como Dios va a suplir esa necesidad. Pero para que esa oración sea escuchada, para que esa oración sea respondida, usted tiene que recordar estos 4 pasos, estas 4 condiciones. Usted tiene que humillarse, tiene que empezar a hacer las cosas como Dios las dice. Aquí no importa mucho mi opinión, ni tu opinión. Aquí lo que importa es así dice Jehová, un escrito está. Usted también tiene que empezar a orar. No es ir con una lista de mercado y decirle al Señor cuáles son las cosas que necesita. Es hablar con Dios, es platicar con Dios, es derramar su alma delante de Dios. ¿Tienes miedo? Pues no se lo cuentes a tus amigos, no lo publiques en las redes sociales, ve y díselo al Señor. ¿Estás angustiado? Cuéntaselo a Él en oración. ¿Tienes algún problema, alguna necesidad? ¿Necesitas algún consejo? Ve y pídeselo a Dios en oración. Si buscas el rostro de Dios. Familia, la vida cristiana consiste en eso. No solamente en seguir ciertas pautas, no solamente en vivir una vida moral, intachable, sino en constantemente procurar estar en amistad con Dios, tener intimidad con Dios, vivir constantemente en la presencia de Dios. Y por supuesto, tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos, tenemos que abandonar el pecado, tenemos que quitar todas aquellas cosas que nos estorban, que nos alejan de Dios, que a veces nos enceguecen y no nos dejan ver la presencia de Dios en nuestra vida. Aquí está la promesa, familia. El Señor te invita, me invita en esta mañana, en esta tarde a orar. Nos invita en este día a dedicar más tiempo a la oración. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando? Mire, familia, dice por allí cierto pastor que uno de los grandes usos que Dios le va a dar a las redes sociales en el día del juicio final es mostrarlo como evidencia de que si usted y yo no oramos, no fue por falta de tiempo,
porque bastante tiempo a veces malgastamos en esas redes sociales. No estoy diciendo que las redes sociales sean malas, estoy diciendo que parte de ese tiempo precioso usted y yo podemos dedicarlo para hablar con Dios. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar para hablar con Dios? Si el Señor te invita, si sientes que el Espíritu Santo toca tu corazón en esta hora para dedicarle más tiempo a la oración, para empezar a cumplir con estas condiciones que Él dejó establecido aquí en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Yo te invito para que allí donde usted está, inclines el rostro y me acompañes en esta oración. Amante Padre, gracias queremos darte, Señor, en esta hora, porque nos das una preciosa oportunidad de poder llegar a nuestros hermanos y amigos a través de las redes sociales, a través de estos medios digitales. Señor, son tiempos difíciles. Muchos de mis amigos y hermanos no tienen trabajo. Muchos de ellos están pasando necesidad. Algunos están llenos de miedo y angustia. Otros, Señor, tienen muchos interrogantes y preguntas que necesitan ser respondidas. Pero Padre, te has comprometido que solo a través de la oración tú vas a cumplir con ciertas cosas. Padre, atiende nuestro caso, responde nuestra oración. Pedimos que envíes tu Santo Espíritu en esta hora para que Él nos capacite, nos habilite para empezar a vivir humildemente delante de ti, para empezar a orar, para empezar a buscar tu rostro, para empezar a abandonar el pecado y dirigirnos hacia la santidad. Gracias, Señor, porque estamos seguros que escucharás nuestra oración, nuestra plegaria. Bendiciones que imploramos en los méritos sagrados de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mi querida amiga, mi querido amigo y mis queridos hermanos que estuvieron siguiendo esta transmisión. Esperamos que en el nombre del Señor cada día nosotros podamos ser hombres y mujeres de oración. Que a través de la oración Dios pueda responder nuestra situación, pueda atender nuestro caso, pueda suplir nuestra necesidad. Feliz día, feliz tarde y que tengan todos una feliz noche y que el Señor les bendiga.